Buenas tardes a todos y a todas. Gracias una vez más al Instituto Humboldt por ofrecerme este espacio y darme esta oportunidad. Estoy muy feliz de estar aquí, de verdad, y gracias a la audiencia estoica que resiste a estas horas de la tarde aquí, un verdadero honor. He titulado la charla Valoración de los servicios de los ecosistemas, controversias teóricas y desafíos prácticos. Quizá debería lanzar la misma nota que lanzó Roldan antes de su charla. En efecto, quizá algunos interpreten la charla como provocativa, pero espero que todos y todas vean en esta crítica, digamos, un elemento constructivo y un deseo de avanzar dentro de este marco del que yo soy un verdadero apasionado, pese a todo lo crítico que pueda ser con él, ¿no? Bien, quisiera dar una pequeña perspectiva para cerrar el razonamiento de una manera un poco circular. Primero quisiera explicar el porqué. ¿Por qué hemos entrado en toda esta dinámica, en todo este enfoque de los servicios de los ecosistemas y de su valoración económica? Luego vamos a ver qué herramientas, es decir, voy a hablar del divorcio histórico entre ecología y economía. Luego vamos a hablar de qué herramientas existen o estamos intentando utilizar para reconciliar estas dos disciplinas. Y finalmente vamos a entrar a revisar las controversias teóricas, desafíos prácticos y acabar con unas conclusiones finales o unas reflexiones finales, quizá mejor dicho. Bien, ¿de dónde sale este conflicto entre ecología y economía? ¿Por qué dos palabras a las que los griegos dieron la misma raíz eco, la gestión de la casa y el conocimiento de la casa, han acabado en un conflicto como el que hemos visto en las últimas décadas, ¿no? ¿De dónde sale esto? Bueno, pues en gran medida sale de un proceso y de una evolución histórica, ¿no? Debemos recordar que, por ejemplo, la primera escuela de pensamiento económico, la primera escuela unificada al menos, que era la escuela fisiócrata del siglo XVIII, tenía una visión en la que la naturaleza y la tierra, lo que ahora llamamos el capital natural, tenía una posición mucho más central en el análisis económico de la que tiene hoy en día. Para los fisiócratas toda la riqueza salía del factor tierra, es decir, del capital natural, y entendían la producción en términos físicos, es decir, para decir que la economía está produciendo algo se tenía que crear algo físicamente. No se consideraba producción la mera expansión de agregados monetarios o la compraventa con beneficio, la reventa con beneficio, que hoy en día llamamos producción, ¿no? Los economistas clásicos también hablaban de los servicios de los ecosistemas avant la lettre, no usaban la palabra, pero hablaban de las fuerzas de la naturaleza y razonaron mucho sobre cuáles eran las contribuciones de la tierra o el capital natural a la economía. Y sin embargo, los clásicos ya empezaron a desplazar la balanza de los factores de producción desde el factor tierra que enfatizaban los fisiócratas hacia el factor trabajo. Fue Adam Smith quien abrió la veda y Marx y Ricardo quienes, digamos, acabaron desplazando el centro del análisis económico al factor trabajo, ¿no? Si bien el factor tierra seguía estando en las funciones de producción económica y seguía siendo, digamos, un eje central de la economía. Finalmente, fue a finales del siglo XIX, con la denominada revolución marginalista, revolución neoclásica, cuando el factor tierra, el capital natural, acaba siendo eliminado de la función de producción. ¿Por qué? Porque en el contexto del desarrollo tecnológico que estaba habiendo con la revolución industrial, etc., hubo cada vez una mayor fe, un optimismo tecnológico que nos hizo pensar que a medida que los recursos naturales y la tierra se tornaran escasos, siempre podríamos resolver ese problema de escasez a través de sustitutivos artificiales, tecnológicos y construidos por los seres humanos. Es decir, se asumió una perfecta sustituibilidad entre el capital natural y el capital manufacturado o construido por los seres humanos. De esa manera, la economía, en gran medida, acabó cortando el cordón umbilical que le unía, digamos, al contexto físico originario en el que se configuró esta disciplina, ¿no? Dos momentos claves a tener en cuenta en este proceso. Uno es lo que podríamos denominar, siguiendo a José Manuel Naredo, la ruptura epistemológica posfisiocrática, que llega con la economía clásica y que es un largo proceso que se acabaría consumando
con la revolución marginalista de finales del siglo XIX, como decía, momento en el que la economía acaba circunscribiéndose al análisis monetario y cortando esa unión con el entorno físico en el que se inscribe. ¿Cuál es el corolario de este marco analítico? Digamos, de esta evolución dentro del pensamiento económico. Pues como nos enseña Alfred Marshall, padre de la economía neoclásica y autor que yo siempre he admirado por su transparencia y su claridad en sus obras, la economía acabaría reduciendo su objeto de estudio no ya al conjunto de los bienes y servicios de la economía y de la biosfera, sino solo a aquellos que cumplieran las siguientes condiciones. Debían ser útiles para los seres humanos. Todo lo que no fuera útil para el ser humano quedaba automáticamente excluido del análisis económico. Debían ser susceptibles de apropiación. Es decir, si tú no puedes crear alguna forma de exclusión al acceso de un bien o servicio, eso nunca va a poder venderse ni asignarse un valor monetario y, por tanto, también va a quedar fuera del análisis económico. Y, por último, los bienes y servicios, para ser analizados dentro del marco de la economía, debían ser expresables como valores de cambio, es decir, debían ser monetizables. Todo lo que no cumplía estas condiciones ha quedado en ese cajón desastre que desde Marshall aproximadamente y desde los años 20 llamamos externalidades, ¿no? Es decir, todo aquello que queda fuera de la economía. Bien, como bien saben todos los que están aquí, los servicios de los ecosistemas, la mayoría de ellos son externalidades. La mayoría de ellos tienen un impacto en nuestro bienestar humano que no está mediado por ninguna forma de transacción mercantil, o al menos no lo estaba hasta hace poco. Bien, aquí es donde entendemos de dónde sale toda esta lógica de los servicios de los ecosistemas y todo, digamos, todos los conatos de asignar valores monetarios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos intentando realmente? Los servicios de los ecosistemas se vio como un intento de intentar reconciliar estas dos disciplinas que habían acabado en un conflicto tan marcado, la ecología y la economía, ¿no? El enfoque de los servicios de los ecosistemas sale de las ciencias naturales en los años 70. Fueron ecólogos de sistemas como Odum o biólogos de la conservación como Mooney los que empezaron a hablar de este enfoque, ya a principios de los años 70. En los años 90, si bien en los años 70 el uso del concepto había sido meramente metafórico, es decir, estábamos diciendo la conservación de la naturaleza no es solo una cuestión ética y estética, también es una cuestión de las bases del mantenimiento, de las condiciones que van a permitir la reproducción de la economía en el largo plazo, digamos, enfatizando ese papel de los ecosistemas también como cimientos, como bases ecológicas de la economía, ¿no? En los años 90 convergen, digamos, dos cuerpos de literatura. Yo creo que Roldan ya mencionaba algo de esto. Y el enfoque de los servicios de los ecosistemas adopta parte de la tecnología métrica que venía siendo desarrollada desde la economía ambiental para la valoración de externalidades desde hace varias décadas y empiezan a adoptar estos enfoques de valorar económicamente los ecosistemas. La mayoría de las personas aquí presentes conocerán el famoso artículo de Constanza, etcétera, que fue un auténtico boom y que fue un antes y un después en el desarrollo del enfoque. Bien, en los últimos 10 años todo se ha acelerado muchísimo. Es decir, los servicios de los ecosistemas han trascendido los muros de la academia y de los círculos conservacionistas, ambientalistas, etcétera, y ha pasado a situarse firmemente no solo en la agenda de investigación, sino también dentro de la política ambiental, ¿no? Hoy en día, los servicios de los ecosistemas son una realidad de la política ambiental. Se están haciendo grandes esfuerzos en muchos lugares por transformar todos los sistemas de contabilidad económica para incorporar los servicios de los ecosistemas y hay toda una serie de instrumentos económicos que ya se vienen implementando desde hace tiempo y que ahora están en plena eclosión, ¿no? De aquí es donde surgen todos esos desafíos a los que nos enfrentamos ahora. Esta gran aceleración del proceso que se nos ha venido encima y que estamos implementando un marco en el que todavía teníamos muchas cosas por cerrar, ¿no? Todos conocen, digamos, los dos grandes hitos que hubo en este proceso que pasaba los servicios de los ecosistemas de la teoría a la práctica. Uno de ellos fue la evaluación de ecosistemas del milenio, que todos conocen y que no hace falta que me entretenga en él, pero que establecía a través de este marco cuáles eran los vínculos entre la biodiversidad y el bienestar humano en sus distintas componentes. Y unos años después, la iniciativa del TIP.
La iniciativa del TIB, el contexto en el que hay que entenderlo, es cuando la comunidad internacional, pocos años antes de la cumbre de Nagoya, de la cumbre de biodiversidad, se da cuenta de que los objetivos que se habían fijado en la cumbre de Río de Janeiro y en el convenio de diversidad biológica para frenar la pérdida de hábitats y de especies y de biodiversidad había fracasado rotundamente. En este momento, la comunidad de la conservación de alguna manera asume que ha fracasado en sus intentos de justificar la conservación a través de argumentos éticos y estéticos. Y es el momento en el que decide hacer un giro pragmático y decir, bueno, vamos a poner sobre la mesa el lenguaje de valoración que domina en la sociedad en la que vivimos, que es la del dinero. Y es que, en efecto, el dinero es un lenguaje de valoración muy potente en la sociedad en la que vivimos. Esto ya lo enseñó Dov de Groot ayer y no hace falta que me entretenga en ello, ¿no? Pero aquí vemos un caso clásico de cómo un análisis coste-beneficio en el que no se tienen en cuenta las externalidades ambientales, normalmente nos va a dar el incentivo siempre a que destruyamos o digamos a que hagamos esa conversión de capital natural a capital construido. Y cómo, si nosotros valoramos todas esas externalidades positivas que suponen los servicios de los ecosistemas, la imagen cambia. Y la imagen cambia mucho más si, aparte de las externalidades positivas, consideramos todas las externalidades negativas y pasivos ambientales asociados a esa contaminación y a esos residuos que las actividades productivas que privatizan sus beneficios externalizan sus costes en la sociedad y son luego los estados, digamos, a cargo del contribuyente los que se tienen que encargar de lidiar con ellas, ¿no? De lidiar con estas externalidades. Bien, este tipo de ejercicio se extendió, como explicaba ayer de Groot, a toda una serie de ecosistemas, demostrando que, en efecto, parecía que siempre, si se mantenía la multifuncionalidad de los ecosistemas y se consideraban todos sus valores económicos ocultos, no captados por los sistemas contables convencionales, daba, digamos, un argumento muy fuerte para conservar los ecosistemas, ¿no? Bien, se desarrollaron toda una serie y se formalizaron toda una serie de clasificaciones y lo que nos estaban enseñando este tipo de esquemas de valoración de los análisis costes-beneficio es la enorme asimetría que las reglas actuales de la valoración económica están generando y cómo el hecho de que solo se valore positivamente, digamos, los productos, las mercancías, haga que la economía esté continuamente creando incentivos para el desarrollo de los servicios de abastecimiento en detrimento de los servicios culturales, de regulación y de hábitat que no habían captados, digamos, en la contabilidad económica y eran invisibilizados, ¿no? ¿Cuál era la conclusión que sacaban de aquí muchos economistas y conservacionistas? Que muchos servicios de los ecosistemas se están degradando porque no se les está dando un valor explícito económico en la toma de decisiones y, por tanto, esa debía ser la principal línea que deberíamos seguir. En efecto, el problema es que, digamos, si para obtener un precio necesitamos un mercado, necesitamos un equilibrio de unas relaciones entre oferta y demanda, no es el caso que tenemos para los servicios de los ecosistemas. Para todas las mercancías, podemos usar los mercados como un indicador de su valor económico, pero no podemos con los servicios de los ecosistemas porque no tienen precio. ¿Que no tengan precio quiere decir que no tengan valor? Bueno, pues evidentemente, como nos decía Antonio Machado, todo necio confunde valor y precio, o como lo planteaba el célebre personaje de la obra de Oscar Wilde, un cínico es aquel que reconoce el valor de todo, el precio de todo, pero el valor de nada. Efectivamente, claro que tienen valor los servicios de los ecosistemas, pero no tienen un precio. Y el gran desafío es ver cómo podemos hacer visible ese valor que los sistemas contables, que la estructura de los sistemas contables invisibilizaba. Es aquí donde entra la cuestión de la valoración económica y pasa a tener un valor fundamental, ¿no? Ahora bien, ¿de dónde sale el valor de la naturaleza? Esta es una cuestión controvertida que se lleva discutiendo siglos en la economía. En realidad, el encontrar la sustancia común del valor ha sido probablemente la piedra filosofal del pensamiento económico. Algunos trataron de encontrarlo en la naturaleza o en la tierra, como los fisiócratas. Marx, Ricardo y siglos antes Ibn Khaldun intentaron encontrar en el trabajo la sustancia común del valor. Los economistas neoclásicos vieron en la noción de utilidad, medida a través de la disponibilidad a pagar en los mercados,
como la forma en la que podríamos medir el valor. Algunos ecólogos de los años 70 se aventuraron a intentar ver la energía como la sustancia real común de todo el valor. En definitiva, la teoría del valor sigue siendo enormemente controvertida y no está resuelta, ¿no? Bien, ¿cómo podemos entonces clasificar, entender cuáles son las grandes aproximaciones que hay al valor? Yo les voy a explicar aquí el esquema que desarrollé para la iniciativa del TIP, de la economía de los ecosistemas y la biodiversidad, y que felizmente ya introdujo antes Jorge Maldonado, con lo cual podré pasar más brevemente por ella. La gran división ontológica que yo veía, digamos, la división más fundamental que veía yo a la hora de clasificar los sistemas de valor, es la siguiente. Es decir, por un lado, hay dos grandes teorías. La teoría que podríamos llamar teoría subjetiva del valor, que asume que el valor no es una propiedad intrínseca y objetiva de las cosas, sino que sale de la percepción subjetiva de la gente que las valora. Es decir, que el valor no sale de las cosas en sí, sino de las preferencias que pueden tener los seres humanos sobre las cosas, ¿no? De ahí se han desarrollado toda una serie de herramientas, gracias a la economía ambiental y a la economía ecológica, que nos han permitido, digamos, buscar, intentar captar esos valores económicos ocultos o que subyacen a los servicios ambientales no mercantiles, ¿no? También se han desarrollado, y últimamente se están teniendo mayor impulso, toda una serie de técnicas de valoración no económica, pero siempre dentro de esta lógica que asume que el valor de las cosas sale no de las cosas en sí, sino de las preferencias que los seres humanos tengamos sobre ellas. Hay una segunda aproximación que dice que, bueno, que las cosas pueden tener un valor objetivo, es decir, no solo sale de la subjetividad de nuestra percepción, sino de propiedades intrínsecas de los objetos. Esto es lo que intentaron, por ejemplo, cuando hablábamos de la teoría del valor-trabajo, medida en unidades de tiempo, que es como lo medían los clásicos, ya estaban intentando buscar esa propiedad objetiva, ¿no? Y es también lo que intentaron los ecólogos como Odum y algunos de los padres de la economía ecológica, incluso Georgescu Roegen, cuando vieron, digamos, en la energía no disipada, una de las grandes fuentes del valor, ¿no? Y es que, en efecto, nosotros dependemos de los ecosistemas y de los servicios que estos generan, independientemente de que lo percibamos, independientemente de que lo valoremos o no. Hay servicios ambientales que probablemente ni siquiera los conocemos todavía. Eso no significa probablemente que no dependemos de ellos, ¿no? Nadie puede vivir sin agua, nadie puede vivir sin aire. Es decir, las cosas pueden tener un valor independientemente de que nosotros las valoremos o no. Aquí es donde entrarían todos los enfoques físicos, todos los enfoques promovidos desde la economía ecológica, que analizan, que ponen todo el foco de atención en los flujos físicos. Huella ecológica, huella de carbono, flujos físicos de energía, materiales, agua, usos del suelo, etcétera, etcétera. Y otra cosa que en el proceso TIP le di el nombre de insurance value, es decir, seguro de valor, que tiene que ver con la resiliencia. Es decir, esto de alguna manera da la perspectiva dinámica, la perspectiva temporal al valor del servicio de los ecosistemas. A nosotros no nos sirve de nada tener un ecosistema y toda una serie de servicios asociados de gran valor económico si hemos erosionado las funciones y la biodiversidad que estaban sustentando la resiliencia de ese sistema ecológico. ¿Por qué? Porque ese gran valor que tenemos es enormemente vulnerable al colapso. En el momento que recibamos una perturbación que el sistema no pueda absorber, colapsará, tendrá un cambio de estado y colapsarán con él los servicios y su valor. Bien, todos estos enfoques, más allá, digamos, de la crematística o de la parte monetaria que vemos en la parte izquierda de la tabla, todos ellos son relevantes para el análisis económico. El análisis económico, entendido como lo definían los griegos, ¿no? Y como lo definía Aristóteles, es decir, y como reivindicaba Brigitte en la charla introductoria a este simposio, ¿no? Es decir, la economía no como siempre reduccionismo crematístico y monetario, sino como realmente el abastecimiento de las necesidades humanas considerado en su contexto institucional, biofísico, sociopolítico y ético. Este es nuestro gran desafío, este es donde, digamos, ahora tenemos, y por eso me ha parecido tan acertado el planteamiento de este simposio, es aquí donde tenemos que ver cómo podemos superar
los enfoques monodimensionales y reduccionistas para ver cómo todas estas dimensiones relevantes del valor y otras que no estén aquí consideradas pueden ser integradas de una manera consistente de forma que todas ellas sean criterios a tener en cuenta en la toma de decisiones. Bien, hasta aquí todos estamos de acuerdo, yo creo. Vamos a pasar ahora a la cuestión de las controversias. Hay toda una serie de cuestiones que a mí me gustaría discutir aquí, pero voy a centrarme quizá en la más controvertida de ellas, ¿no? En la que más está levantando los debates en torno a la cuestión de los servicios ambientales, su valoración, etc. Y es la de la mercantilización de la naturaleza. Las mercancías no son más que bienes y servicios que se producen para su intercambio en el mercado. En ese sentido, la mercantilización hace referencia a la expansión del mercado a ámbitos que previamente no estaban mercantilizados. Una de las maneras en las que se ha definido la mercantilización es como el conjunto de cambios institucionales, simbólicos y materiales que tornan un bien o servicio que antes que estaba fuera de la esfera del mercado, pasa a ser un sujeto de compra-venta. En el caso que nos ocupa, que son los servicios de los ecosistemas, supone la expansión de la frontera de la mercancía hacia nuevas funciones de los ecosistemas y de la naturaleza. Y una de las grandes controversias que está habiendo en torno a la mercantilización es que puede suponer en muchos casos grandes modificaciones de las relaciones y de la manera en que los seres humanos concebimos y nos relacionamos con los ecosistemas, ¿no? ¿Cómo ha tenido lugar el proceso de mercantilización de los servicios de los ecosistemas que está en curso y que está levantando tantas controversias? Pues bien, el primero de los pasos que se da en el proceso de mercantilización es en el plano simbólico, es en el plano discursivo. Es cuando pasamos del concepto de funciones ecológicas. Recordemos que las funciones dentro de la ecología durante muchas décadas siempre se han utilizado para hacer referencia a la totalidad de los procesos ecológicos que operan en un ecosistema, independientemente de que puedan tener o no una utilidad para los seres humanos. Bien, quizá abrimos la caja de Pandora cuando dejamos de hablar de funciones de los ecosistemas para empezar a hablar de servicios de los ecosistemas y empezamos a situar el debate desde el marco biocéntrico en el que se venía desarrollando antes la ecología a un marco explícitamente antropocéntrico que solo considera aquellas funciones que tienen un impacto directo o indirecto en el bienestar humano. La primera gran obra que yo considero que generó un convenio, digamos una visión amplia y completa de este enfoque, fue el libro Functions of Nature, que publicó Rudolf de Groot en 1992, y como veáis, aquí el concepto de funciones era el que se destacaba. Desde entonces ha habido toda una evolución y hemos visto que hoy en día muy poca gente habla de funciones o habla de funciones solo como un paso intermedio que hace falta para la caracterización y valor de los servicios, y todo se ha pasado ya a ese marco explícitamente antropocéntrico y utilitarista, ¿no? El segundo paso se da cuando ya no solo consideramos las funciones de los ecosistemas desde una perspectiva utilitaria, es decir, cuando ya no solo les reconocemos un valor de uso, cosa que yo creo que hasta ahí no hay ningún problema y que todos sabemos que es que los ecosistemas son realmente la base material de nuestra subsistencia y hay que reconocerles una utilidad, pero aparte de reconocerles un valor de uso, empezamos a reconocerles un valor de cambio, es decir, un valor monetario. Este fue otro gran punto de inflexión y este es el estudio que todos conocen, publicado en Nature, a partir del cual, digamos, gracias al impacto mediático, académico, etcétera, que tuvo, tanto por el apoyo como por las críticas que recibió, generó, digamos, una explosión de toda esta serie de ejercicios abocados a la valoración de los ecosistemas. La tercera de las etapas en este proceso va más allá del plano discursivo. Es decir, hasta ahora, de alguna manera, estábamos trabajando en un plano teórico, ¿no? Conceptuamos las cosas de manera diferente, les asignamos unos valores. A partir de ahí quedan dos etapas más, en las cuales ya estamos entrando en una fase en la que ya no son cambios simbólicos y discursivos, sino cambios institucionales. El primero de ellos es el de generar una estructura institucional que permita la apropiación de los servicios de los ecosistemas. Recordemos el esquema de Marshall al principio, que nos decía que todo lo que no sea apropiable no va a poder ser monetizable, ¿no? Pues bien, aquí es lo que estamos viendo, ese gran proceso que viene teniendo lugar desde hace siglos
pero que se ha acelerado en las últimas décadas, que es ver cómo ecosistemas o funciones de los ecosistemas que estaban en propiedad comunal, pública o libre acceso, pasan a tener unos derechos de propiedad bien definidos, normalmente privada. ¿Cuáles han sido las obras más influyentes en este sentido? Bueno, por un lado, The Problem of Social Cost, de Coase, que yo creo que la mayoría de la gente conocerá y que pone ya muchísimo énfasis en la necesidad de definir derechos de propiedad para poder lidiar con los problemas ambientales y las externalidades. Y luego, la gran falacia de la tragedia de los comunes. Me alegro de que ya ayer Camilo Cárdenas hablara de esto, de este escrito que ha creado confundiendo los conceptos de propiedad comunal y libre acceso, ha creado una enorme confusión que todavía reina a día de hoy y que vemos en muchas instituciones como el Banco Mundial, etcétera, que siguen utilizando como marco analítico a partir del cual desarrollan todo su razonamiento sobre la importancia de generar derechos de propiedad, por lo general privada, sobre los servicios y las funciones de los ecosistemas. No tengo tiempo ahora de deconstruir esto, pero supongo que gracias a la fallecida Elinor Ostrom, que trabajó en la deconstrucción de esta visión hobbesiana, pesimista, reduccionista de la naturaleza humana, que solo reconoce su parte negativa, egoísta, y que excluye totalmente su capacidad, digamos, sus impulsos también existentes altruistas y su capacidad de acción colectiva, y que quedó totalmente invisibilizada desde esta perspectiva. Bien, el último de los pasos es, cuando ya tenemos una función conceptuada en términos utilitarios, monetizada y apropiada de forma privada, lo único que necesitamos es crear una estructura institucional que permita el intercambio de ese servicio ambiental en un mercado. O sea, es el intercambio de ese servicio que no es más que un mercado, ¿de acuerdo? Y ese es el momento en el que los servicios de los ecosistemas pasan a ser, de hecho, mercancías reales. Bien, ¿cómo está teniendo lugar este último paso del proceso? Bueno, pues a través de dos grandes planteamientos, uno de los cuales es el de quien contamina paga, que es, digamos, el principio que subyace a los mercados de servicios ambientales. Creo que todos conocen los mercados de servicios ambientales, como pueden ser, por ejemplo, el mercado de emisiones de dióxido de carbono, que se estableció a través del Protocolo de Kioto, y la otra cara de la moneda, que sería quien conserva cobra, ¿no? Esquema que se está articulando a través de los denominados pagos por servicios ambientales. Hoy en día, la mercantilización de los servicios de los ecosistemas es una realidad en muchos casos y en muchos lugares, y ya vemos toda una serie de lugares donde este tipo de esquemas están operando, ¿no? Y es que, en efecto, el planteamiento de los pagos por servicios ambientales tiene cierta lógica, porque si recordamos al principio esos trade-offs que veíamos de cómo las reglas de la valoración y de los pagos siempre promovían los servicios de abastecimiento en detrimento de todos los demás tipos de servicios, pues si vemos los esquemas que yo he conocido más de cerca, como pueden ser el de Costa Rica, el de Ecuador, que ellos no lo llaman PSA, lo llaman compensaciones o le dan, digamos, otros seudónimos. Pero en definitiva, lo que están haciendo es intentar revertir esa simetría que hay en el ejercicio de valoración, ¿no? Es decir, si vemos, por ejemplo, el caso de los PSA en Costa Rica, pese a sus múltiples miserias en la forma en que está diseñado, está intentando promover la generación de servicios de regulación y servicios culturales, regulación del clima, purificación del aire, preservación de paisajes, conservación de la biodiversidad. ¿Y cuáles son las actividades, cuál es la cláusula de condicionalidad que establece para dar el pago? No sacar comida, es decir, no hacer agricultura, no sacar leña, etc., ¿no? De alguna manera está intentando revertir esos trade-offs que mencionábamos al principio. Ahora bien, ¿por qué tanta controversia? Realmente, los servicios de los ecosistemas, algunos de ellos y en especial los de abastecimiento, han sido mercantilizados desde hace miles de años. Es decir, la comida, la madera, todos aquellos productos se llevan vendiendo en mercados durante miles de años. Los mercados, más allá de esa satanización absurda, en mi opinión, que hace a veces la teoría crítica, son instituciones milenarias que, digamos, si están anidadas dentro de unas estructuras sociales y ecológicas, tienen la capacidad de facilitar
dentro de las sociedades complejas, de facilitar el intercambio y realmente, históricamente, los intentos de eliminar los mercados al final ha llevado pues a la generación de burocracias opresivas y otras formas de explotación que tampoco han resuelto los problemas que generaban los mercados, ¿no? Ahora bien, ¿dónde está la controversia? Veamos que, por ejemplo, algunos servicios culturales, como pueden ser la entrada a parques nacionales, ya estaban mercantilizados, como en el caso de Yellowstone, desde hace 100 años. Hasta aquí parece que la controversia no es muy amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque es que realmente aquí no estamos pagando por el servicio ambiental, estamos pagando por el trabajo humano que hay detrás de la generación de ese servicio ambiental. ¿Cuál es el fenómeno nuevo que está ocurriendo ahora al calor de todo el marco de los servicios ambientales, la valoración, instrumentos económicos, etcétera? Que por primera vez estamos permitiendo la apropiación de trabajo ajeno, no de trabajo humano, de trabajo realizado de forma gratuita por la naturaleza, la apropiación privada de ese trabajo y, digamos, el entender que la persona que tenga esos derechos de propiedad tiene derecho al pago de una renta, ¿no? Ese es el caso, digamos, de los créditos de carbono, de los pagos por servicios ambientales y de otros esquemas similares. Lo interesante aquí es que este planteamiento realmente es algo que no cabía en la cabeza de los clásicos. No me voy a extender mucho, el lector interesado les remito al artículo que está citado abajo, donde tengo revisado cuál era toda la visión de los clásicos respecto a este tema, ¿no? Marx y Ricardo tenían una visión parecida al respecto, pero paso directamente a esta frase de Jean-Baptiste Say, de 1829, que decía: el viento, el calor del sol y las fuerzas de la naturaleza trabajan para nosotros, pero afortunadamente nadie ha podido decir hasta la fecha: estas fuerzas de la naturaleza son mías y se me deben pagar a mí por el trabajo que ellas realizan. Vean el contraste con los planteamientos que se han hecho hegemónicos hoy en día en el mundo de la política ambiental y de la conservación. Bien, ¿por qué es entonces, por qué toda esta controversia en torno a la mercantilización de los servicios de los ecosistemas? Bueno, pues hay toda una serie de planos en los que se está desarrollando el debate sobre esta controversia. Uno de ellos es el aspecto ecológico. Hay toda una serie de autores que han planteado que al final ese intento inicial que tenía el enfoque de los servicios de los ecosistemas de visibilizar la importancia de la naturaleza, es decir, de ecologizar la economía, ha acabado, digamos, saliendo el tiro por la culata y ha acabado en un ejercicio de economizar la ecología. ¿Por qué? Porque al final, tentados por el cortoplacismo y, digamos, la supuesta persuasividad de las cifras monetarias, hemos acabado enmascarando toda esa realidad biofísica de las especies, de la biodiversidad, de las funciones de los ecosistemas, tras esa máscara homogénea que son los valores de cambio. Bien, luego hay un aspecto práctico, es decir, los servicios de los ecosistemas, a diferencia de las mercancías reales, no son unidades discretas, esto ya lo mencionó Roldán, no son separables unos de otros. No podemos extrapolar los esquemas mecanicistas del pensamiento económico al pensamiento complejo que necesitamos para lidiar con los ecosistemas. Es decir, la regla que hay en los servicios de los ecosistemas son las sinergias, son los trade-offs. No podemos asumir una cláusula de ceteris paribus en la cual quitamos una función del ecosistema y todo lo demás sigue igual. Por eso, a veces, los propios ecosistemas han puesto grandes dificultades a su mercantilización por sus propias propiedades biofísicas, ¿de acuerdo? Hay un tercer aspecto que es el político. La mercantilización de los ecosistemas, como decíamos antes, conlleva procesos de apropiación y de desposesión en algunos casos. Y pasamos de transformaciones de regímenes de acceso, de propiedad comunal, pública, libre acceso, etcétera, a sistemas de acceso en los que solo se pueden acceder a los servicios de los ecosistemas quienes tengan la capacidad de pagar por ellos. Por último, quizá el aspecto más intuitivo que le puede rondar a la gente por la cabeza es el aspecto ético. Es decir, ¿dónde ponemos los límites a la mercancía? Y es que todas las sociedades, desde épocas inmemoriales, siempre han decidido que hay un espacio que hay que dejar fuera, un espacio reproductivo que tiene que estar fuera del plano productivo, que tiene que estar fuera del mundo de las mercancías. Algunos ejemplos extremos pueden ayudar a reflejar este asunto, ¿no? Uno de ellos es la esclavitud, una institución milenaria que ha jugado un papel esencial en el desarrollo de algunas de las civilizaciones que hoy dominan el globo.
En efecto, durante siglos, los seres humanos eran mercancías que podían ser vendidas y compradas libremente en los mercados a precios fijados a veces por relaciones de oferta y demanda. A lo mejor esto era una forma muy eficiente de organizar la fuerza de trabajo. Sin embargo, llegó un momento que llegó una narrativa nueva, una nueva institución articuladora del valor, que eran los derechos humanos, que dijeron, ojo, aquí hay algo mal, los seres humanos no son mercancía, deben salir de la esfera del mercado, ¿no? Y afortunadamente, a día de hoy, casi nadie, a menos que seas quizá sicario o contable de una empresa de seguros, ya nadie se plantea cuál es el precio de una persona, ¿no? Otro ejemplo, las cartas de indulgencia. Algún protoeconomista probablemente en la Edad Media se dio cuenta de las grandes ineficiencias que derivaban de esas externalidades que eran los pecados que estaban fuera del mercado. Y decidieron crear un mecanismo muy interesante para internalizar esas externalidades, que era la compraventa de cartas de indulgencia. El pecador adinerado podía llegar a las autoridades eclesiásticas y pagar un dinero para eximirse de sus pecados. Y en efecto, esto generó todo un gran volumen de comercio y una gran riqueza, ¿no? Esos valores ocultos no explotados de la economía se internalizaron al mercado y empezaron a generar riqueza. Ahora bien, llegó un momento que llegaron los protestantes y dijeron, uy, no, esto está mal, la espiritualidad tiene que estar fuera del mercado, y abolieron las cartas de indulgencia, es decir, las volvieron a externalizar del mercado para ponerlas en el plano de la espiritualidad que estaba fuera del mercado, etc. Bien, pues a día de hoy, en la posmodernidad, a diferencia de la Edad Media, ya no vendemos cartas de indulgencia, pero la gente que vivimos en países, bueno, yo ya no vivo en un país rico, pero vivía hasta hace pocos años, pero digamos, la gente de las sociedades opulentas nos reservamos la posibilidad de la compraventa de indulgencias ambientales. Es decir, aprovechando las asimetrías de poder que hacen al pobre tener que vender barato, las empresas y corporaciones y estados de los países ricos pueden expiar sus pecados ambientales, su contaminación, sus residuos, etcétera, comprando derechos de contaminación a quienes lo vendan barato, ¿no? Perdonad totalmente que se me acaba el tiempo, pero ya paso a las consideraciones finales. Vale. Bien, los quería sacar uno a uno, pero bueno, ya se me ha ido todo. Bien, entonces, consideraciones finales. Cuando tienen una expresión los ingleses, no sé si la usamos en castellano, dicen cuando lanzas ¿cómo es la expresión? Es algo así como cuando tiras el agua de la bañera tienes que tener cuidado de no tirar al bebé, ¿no? Pues esto es algo parecido, es decir, todas estas críticas que estamos haciendo y toda esta contextualización que estamos intentando promover no debe quitar la base esencial que debemos reconocer y por la que debemos seguir luchando con el enfoque de los servicios ambientales, que es una herramienta, una metáfora enormemente potente para ecologizar la economía, para introducir el pensamiento ecológico dentro del pensamiento económico. El concepto de servicios de los ecosistemas ha jugado un papel enorme en la orquestación de las ciencias. Ha puesto fin al diálogo de sordos que ecólogos y economistas, y en un plano más amplio las ciencias naturales y sociales, tenían durante años, y ha generado un lenguaje y un foro interdisciplinar en el que todos, por fin, nos estamos sentando juntos a discutir esta cuestión. Además, nos está enseñando que, a diferencia de lo que planteaban las tesis postmaterialistas de los años 80, que concebían la conservación de la naturaleza como una especie de lujo de las sociedades ricas que se lo pueden permitir, pues no, en absoluto lo son. Lo que nos enseña el enfoque de los servicios de los ecosistemas es que la naturaleza no es un lujo de los ricos, sino una necesidad material de todos los seres humanos, independientemente de su alcurnia y nivel socioeconómico. Además, el enfoque de los servicios de los ecosistemas está poniendo de relieve algunas de las contradicciones ecológico-económicas a las que se enfrentará, o ya se está enfrentando en algunos casos, nuestra civilización al apostar por un sistema en continua expansión, en crecimiento perpetuo, dentro de un planeta finito. Bien, como decíamos, el servicio de los ecosistemas ha sido fundamental al poner de relieve esa componente utilitaria de la naturaleza. No es solo una cuestión de ética y estética, es que es la base material de nuestra existencia. Pero ojo,
Muchas veces decimos, bien, con este tema de los servicios ambientales no estamos intentando sustituir los valores intrínsecos que veníamos promoviendo anteriormente. Efectivamente, no estamos intentando eso, pero no podemos ser tan simplistas de decir que simplemente podemos sumar estos dos enfoques como si fueran aditivos. Y es que existen trade-offs, existen compromisos, existen conflictos de valor cuando creamos este tipo nuevo de narrativas y de formas de valoración. Hay toda una serie de literatura sobre la que no me puedo extender ahora porque estoy fuera de tiempo, que viene analizando este fenómeno de cómo muchas veces la introducción de incentivos económicos, de incentivos utilitarios y monetarios, acaba destruyendo las motivaciones intrínsecas que había para hacer una determinada cosa. Se ha analizado en toda una serie de ámbitos y ahora lo que estamos intentando ver es en qué medida toda esta serie de instrumentos económicos puede erosionar, probablemente cambiar las lógicas y erosionar los valores intrínsecos que hasta ahora venían en muchos casos promoviendo la conservación, ¿no? Y por último, una cosa que es fundamental es que tenemos que si bien la valoración económica puede ser una herramienta enormemente potente para visibilizar y poner de relieve las externalidades y los pasivos ambientales, tenemos que tener mucho cuidado de no caer, como caemos frecuentemente, en lo que yo he denominado en algunas ocasiones la tragedia de la valoración bien intencionada. ¿Qué quiere decir la tragedia de la valoración bien intencionada? Que si bien mucha gente preocupada por la conservación de los ecosistemas ha adoptado estos enfoques pragmáticos, utilitarios, economicistas, etcétera, como un intento, digamos, de parar esa gran destrucción que está habiendo de la naturaleza, lo que ocurre es que ni las palabras son neutras ni inocentes, ni lo son los métodos. Cuando nosotros conceptuamos una naturaleza como capital natural y una función de un ecosistema como servicio, estamos haciendo una transformación simbólica, estamos generando herramientas discursivas que cambian por completo la forma en la que nosotros concebimos esos ecosistemas. Lo mismo ocurre con la valoración económica. Muchos hemos usado a veces la valoración económica como, digamos, una forma de visibilizar, como metáfora, como forma de intentar visibilizar la importancia de los ecosistemas. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros lanzamos este tipo de herramientas, no las lanzamos en un vacío institucional e ideológico, sino que las lanzamos dentro de un determinado contexto. ¿Qué está ocurriendo? Que mucha gente está ahora utilizando las herramientas discursivas y la tecnología métrica que hemos creado de este enfoque para mercantilizar los servicios de los ecosistemas. Muchas veces totalmente en contra de la intención que nosotros podíamos tener al principio cuando las pusimos en marcha, ¿no? Bien, entonces la gran pregunta es, ¿valorar económicamente o no valorar económicamente? Pues bien, no es esa la pregunta, es que tenemos que preguntarnos qué tenemos que valorar, cuándo tenemos que valorar y dónde tenemos que valorar. Es decir, el problema que yo veo que está habiendo en esta aceleración o el gran peligro que mencionaba Roldán de la ola, que al final nos podemos caer de la tabla, etcétera, es porque hay un paso fundamental que nos hemos saltado antes de comenzar este proceso, y es el de delimitar el reino de lo monetizable y de lo mercantilizable de lo que no lo es. Internalizar o externalizar no es un problema de una solución técnica o un fallo de mercado. Es una acción que tiene dimensiones y consecuencias políticas y éticas fundamentales, y es así como se tiene que entender. Realmente, cuando Kant nos decía toda cosa que tiene un valor es porque tiene un precio o porque tiene una dignidad, no estaba haciendo simplemente un juego retórico o un ejercicio de pedantería, estaba realmente poniendo el dedo en la llaga de la gran cuestión a la que se tiene que enfrentar a día de hoy el enfoque de los servicios de los ecosistemas. Primero tenemos que decidir sobre criterios éticos, políticos, ecológicos, prácticos, etcétera, qué queremos que esté regido por el mercado, por la institución articuladora del valor que es el mercado y los precios, y qué queremos que quede fuera del mercado. En ese momento y solo en ese momento podremos decidir qué externalidades queremos incluir en el mercado y qué internalidades queremos externalizar para poner, como se hizo con las cartas de indulgencia o la esclavitud, fuera del mercado y bajo otras instituciones articuladoras del valor. Si no hacemos este paso fundamental y nos entregamos en una fe ciega a las valoraciones monetarias como un acto de fe, estaremos haciendo ciencia sin conciencia y tendremos todas las papeletas para acabar en la trampa de la valoración, de la tragedia de la valoración bien intencionada.
Termino simplemente con esta reflexión. Gran parte de los conatos monetizadores están basadas sobre la idea de que los problemas ambientales son un problema de mercado. Y para ello nos proponen mecanismos de mercado, crear nuevos mercados, como parte de la solución. Esto es exactamente lo que nos advirtió Albert Einstein que no debíamos hacer cuando nos dijo: no podemos resolver problemas utilizando la misma lógica de pensamiento que utilizamos cuando las creamos. Muchas gracias por vuestra paciencia.